Buenas noches, en este video hablaremos sobre la economía y la administración y 10 principios básicos de la economía. Al final daré como una observación o una conclusión de lo que pienso de la relación entre administración y economía. El primer principio es, hay que hacer elecciones porque los recursos son escasos, ¿cierto? Los individuos hoy en día tienen que hacer elecciones ya que los recursos son escasos. Cuando hablamos de recurso es cualquier cosa que se puede utilizar para producir otra cosa. Entre estas podemos pensar, por ejemplo, como la tierra, el trabajo, el capital físico que hace equivalencia como a la maquinaria, edificios, entre otros, el capital humano que son los niveles de educación y habilidades de los empleados, entre otras. Cuando hablamos de recursos escasos es cuando no hay suficiente cantidad del mismo para utilizarlo de todas las maneras en que la sociedad desea. Ahora el segundo principio es el verdadero coste de algo, es su coste de oportunidad. Esto quiere decir que eh, se podría pensar en que este coste de oportunidad es algo añadido. Es decir, que es adicional al coste monetario de este. Eh, por ejemplo, el coste de oportunidad de algo es aquello a lo que tenemos que renunciar para obtenerlo, es decir, su verdadero coste. En su tercer principio hablamos cuánto. Hablamos sobre el cuánto. Esto es una decisión de margen. Eh, por ejemplo, si para este semestre estamos matriculando economía y química, tenemos que decir cuánto tiempo dedicamos a estudiar para cada asignatura. Cuando se trata de analizar decisiones del tipo del cuánto, la economía proporciona un punto de vista muy interesante. Cuánto es decisión en el margen. El cuarto principio, la gente generalmente responde a los incentivos aprovechando las oportunidades para mejorar. Cuando intentamos predecir cómo se comportarán los individuos ante una determinada situación, es muy buena apuesta pensar que responden a los incentivos, es decir, que se aprovecharán de la oportunidad para mejorar. Cuando hablamos del quinto principio, es el intercambio genera ganancias. Eh, mm, eh, La clave para conseguir un nivel de vida mucho más alto para todo el mundo está en la clave para conseguir está en el intercambio o el comercio. Porque el que las tareas se reparten entre los distintos individuos de manera que cada uno proporcione a los demás un bien o un servicio que quieren y que a cambio reciben los diferentes bienes y servicios que él desea. En el sexto principio son los mercados tienen el equilibrio. En este daré un ejemplo. En un supermercado hay largas colas en las cajas. Entonces abren una tercera o otra de las cajas que están cerradas. ¿Qué es lo que va a ocurrir? Que la gente o las personas van a coger carrera hacia la caja recién abierta. Después de un par minutos, de manera normal, pues de manera normal la situación ya ha mejorado o se ha normalizado y los compradores se habrán reordenado en sí mismos, de manera que la cola de la caja que está recién abierta
tiene la misma longitud. Esto es un ejemplo cuando todas las colas de los supermercados tienen la misma longitud. Es lo que hoy en día los economistas llaman equilibrio. Por lo tanto, un equilibrio es una situación en la que ningún individuo puede estar mejor de lo que está haciendo algo diferente de lo que se hace. En el principio 7 hablamos para alcanzar los objetivos de la sociedad que hay que utilizar los recursos eficientemente. Dicho de otra manera, una economía es eficiente cuando se aprovechan todas las posibilidades de hacer que alguien mejore sin que nadie empeore. En la economía, en el principio número 8, hablaremos sobre los mercados tienden generalmente a la eficiencia. Eh, eh, para dar la razón del por qué los mercados tienden generalmente a la eficiencia, fundamentalmente es que una economía de mercado es en la que los individuos son libres para elegir lo que consumen y lo que producen. Esto suele aprovechar las oportunidades de obtener ganancias mutuas, es decir, ganancias generadas por intercambio. En el principio 9 tenemos cuando los mercados no consiguen la eficiencia. La intervención del gobierno pudo mejorar el bienestar de la sociedad. Esto quiere decir que cuando los mercados funcionan mal, una política pública bien diseñada puede en ocasiones cambiar la utilización de los recursos por la sociedad, de modo de que ésta se acerque más a la eficiencia. Una rama muy importante de la economía se ocupa del estudio de las razones por las que fallan los mercados y de las políticas que deberían aplicarse para el mejoramiento del bienestar social. Y en el principio número 10, el gasto de una persona es el ingreso de otra. Esto es una economía de mercado que la gente se gana la vida vendiendo cosas, incluida su fuerza de trabajo a los demás. Si algún grupo de personas de economía decide por fuerza de trabajo a los demás, perdón, me equivoqué. Si algún grupo de personas de economía decide por el motivo que sea aumentar sus gastos, los ingresos de otros grupos aumentan y si algún grupo decide gastar menos, los ingresos de otros grupos se reducirán. Ahora, en cuanto a lo que relaciona de la economía y la administración, es algo que van muy a la par una de la otra, ya que en la administración, así como en la economía, se emplea el proceso de toma de decisiones. Esto para que los recursos que se estén usando en las empresas sean aprovechados de buena forma. Todo con el fin de evitar que hayan fugas de dinero o desprecio de material. Gracias.